Hola a todos, hoy hablaremos sobre la estética. La estética es la rama de la filosofía que se dedica al estudio del arte y su relación con la belleza tanto en su esencia, de lo que es y para qué es, como una percepción en donde se encuentra. Esto a lo último incluye otros tipos de aspectos que marcan como la experiencia estética o el juicio o valor estético que se le da a una obra de arte, que la catalogamos como belleza, algo sublime. Como un ejemplo sería cuando hacemos el uso de nuestra capacidad para emitir un juicio estético, aun cuando en la filosofía contemporánea no se piensa a la estética como una ciencia de lo bello, de lo grande, de lo sublime. Su origen e historia están entrelazados con esta categoría estética, así como lo sublime y lo trascendental. Entre la historia y la etimología de la estética, la palabra estética viene de dos vocablos, uno de ellos del latín aestheticus y del griego aesthetike. Ambas llegan a señalar una relación con los sentidos y por eso se usa la estética para nombrar el conocimiento que se percibe a través de la sensibilidad. Así, esta disciplina puede ser comprendida como la filosofía de la percepción, de los sentimientos y de los sentidos en general. El primero en pensar sobre lo estético fue el filósofo griego Platón, 427 al 437 a.C. Particularmente entre sus tres diálogos, como Hipias el Mayor, que trata sobre la belleza de los cuerpos, Fredo sobre la belleza de las almas y el Banquete sobre la belleza en general. Por ello es importante en donde se encuentre que hay una búsqueda, esa búsqueda de la belleza, la búsqueda de la percepción, de tener presentes los sentidos y más allá de la relación que hay entre esa disciplina para hacer así un concepto universal de lo bello, de lo trascendental, que tiende a las nociones de una proporción a la armonía y al esplendor. A lo largo de la historia de la filosofía, el concepto de belleza ha ido cambiando o ha ido transmutando. Esta característica ha integrado al ser humano, quien cuenta con el arte como herramienta para pensar, producir y también trascender, además de la belleza natural de lo que lo rodea tanto en el mundo. Frente a ello, las nociones clásicas de estética en la antigüedad, que hacían concebir lo bueno, lo bello y lo verdadero relacionado a los trascendentales, fueron dando paso a sentidos más complejos de lo estético. Durante el medioevo, por ejemplo, se pensaba lo bello a partir de la moral, a partir de la teología. Durante este se puede rescatar un ejemplo, se pensaba lo bello a partir de lo que tenía que, mientras en la modernidad, por su parte, llegó a tener la idea de belleza como idea de formas y proporciones, la artística y, en el día de hoy, se piensa la belleza de distintas formas, ya sea como aquello que se escapa o se opone al utilitarismo, como algo inútil o algo vacío o algo sin fuera de conocimiento o sin fuera de forma. Se puede entender que ya sea como una presa de subjetividad o incluso como algo totalmente inexistente. Hay muchas formas de pensar qué es belleza, qué es bello, qué es sublime y qué es grande. Por eso se hace necesario que la belleza tenga en sí su propia tarea, la tarea de la estética, en esta que consiste en considerar estos puntos de vista y hacerlos dialogar de la mejor manera totalmente posible. Se puede tener en cuenta la estética como una disciplina filosófica. Frente a ello, a la cual, junto a la historia de la estética, es vasta y bastante compleja, no fue hasta el siglo XVIII,
con la publicación de la Crítica del Juicio del filósofo alemán Immanuel Kant, que se le pensó como una disciplina estrictamente filosófica, sistemática y organizada. Gran parte de su trabajo gira en torno a decir en qué consiste el gusto más allá de la belleza o de lo que es totalmente sublime. La palabra estética usada para referirse en la ciencia de lo bello fue utilizada por primera vez en 1750 por Alexander Buganter y Edwin Ducker, un filósofo irlandés. También se ocupó de pensar las características de lo bello y de lo sublime. Sin embargo, el primero en dar la forma teórica a los juicios de lo bello y lo sublime de manera sistemática fue Immanuel Kant en la Crítica del Juicio, en donde él explica y reflexiona acerca del significado del juicio, su origen y la razón, por algo que nos parece bello o sublime. Es importante como una idea general va a facultar esa capacidad de juzgar, es considerada como intermediaria entre el conocimiento y la razón. A través del uso del juicio nosotros podemos suspender nuestro conocimiento sobre el objeto y experimentar el asombro que su forma nos llega a despertar. La estética surge como resultado de la Ilustración en el siglo XVIII, conocido como el siglo Ilustrado, y el siglo XIX, tal como lo llamaba Kant. La Ilustración se dividió entre empiristas y trascendentales. El empirista, de la mano de Burke, fue aquella más cercana a la cultura de los salones. La Ilustración kantiana pensó en la estética desde las categorías de lo universal y el juicio estético como derecho. La diferencia kantiana entre lo bello y lo sublime está en el tipo de placer de las cosas que nos despiertan. 1. Lo bello es aquello que nos impulsa a la vida y puede unirse con el encanto y la imaginación. Es un tipo de placer positivo. 2. Lo sublime es un placer que nace de forma indirecta, gracias a la suspensión de nuestras facultades vitales. Es un placer negativo, aun cuando siga siendo una forma totalmente de placer. A los siglos de la Ilustración y a las obras de Edmund Burke e Immanuel Kant siguieron otros filósofos, pensadores y escuelas. Autores como Schelling, Fichte introdujeron y potencializaron el concepto de gusto, intereses y bellezas como ideas como el apetito estético y el ansia de la novedad. Lo mismo pasó con los trabajos de Nietzsche, Hegel y Heidegger, por ejemplo, y Benjamín, Adorno y Derrida en el caso de la deconstrucción. La historia de la estética en una historia en constante construcción cuyas discusiones se mantienen vigentes más allá del periodo en que transcurre. Entre esos periodos de la estética, según la idea de la belleza, encontramos la idea de lo bello, cambia de una época a otra. Lo que hoy consideramos bello o agradable, en otras épocas ha sido considerado feo, mundano o incomprensible. Ha ido cambiando la idea o el sentimiento o el sentido de la belleza o estética. En un paneo o en un vuelo en general, podemos discutir 4 grandes periodos de la belleza: la clásica, la medieval, la moderna y la contemporánea. Esta clasificación debe entenderse como una idea de lo bello y lo valorado visualmente, sobre todo en el arte a lo largo de las distintas épocas de la humanidad. Entre la estética clásica encontramos la idea de la belleza de la antigua Grecia y de los romanos, en cuál es el fundamento de las nociones futuras de lo bello en Occidente. Para ello, lo bello, lo bueno, lo verdadero era una sola cosa, la causa justa, y su naturaleza tenía que ver con la mesura, la armonía, la justicia y la adecuación al ideal de la época. En la estética medieval encontramos que fue una época mayoritariamente religiosa, en Occidente en la que el pensamiento cristiano imperó por encima de los demás. Así el concepto de belleza tenía que ver con los valores fundamentales cristianos: la fe en Dios, el sacrificio, la pasión y la pureza, y con la moral más que con las apariencias.
En la estética moderna encontramos que el Renacimiento rompió con la tradición cristiana y reivindicó lo clásico en el marco de las ideas del humanismo y de la Ilustración. Para quienes pensaban a la razón como un concepto central, o las ideas de la belleza de la época se atribuían a lo planificado, lo estructurado, lo simétrico y lo armónico. Se pensaba a la belleza a partir de la perfección y el orden, y sin dar espacio a la extravagancia o a la desaprobación. También tenemos la estética contemporánea. En los tiempos recientes muchas de las ideas tradicionales sobre lo bello han sido cuestionadas, en consonancia con otras formas de pensar la realidad y la cultura. Por ejemplo, el evolucionismo, el psicoanálisis, el marxismo o escuelas filosóficas nihilistas. Lo bello fue sometido a un proceso de dispersión que permitió darle ese surgimiento del arte abstracto a lo bello y conceptual, y la belleza del sentido de las cosas, más que el del cumplimiento de un canon que llegara a distinguir entre lo estético y lo mundano. En otras muchas ocasiones, de hecho, lo horrible, lo cotidiano y lo incomprensible ha sido propuestos como algo bello, algo sublime o algo de trascendencia. Entre las cualidades estéticas podemos encontrar que hay elementos que se hacen valiosos a un objeto o una obra de arte. Las cualidades estéticas deben poder ser percibidas por el espectador. Lo estético es aquello que nos da placer, aquello que nos hace sentir los sentimientos y pasiones junto a un objeto. En este sentido, existen tres tipos distintos de cualidades estéticas, como son: la primera, cualidades sensoriales. Hacen a un objeto agradable a los sentidos, por ejemplo, su textura, sus colores, su brillo, sus olores o su timbre. Estas cualidades se perciben mediante los sentidos y según quien las experimente varía el placer que producen. Por ejemplo, las notas de una melodía musical son cualidades sensoriales que producen placer al percibirse cuando el momento que se escuchan. Las cualidades formales son aquellas que tienen que ver con el modo en que el objeto se combina los elementos que lo componen o una relación que puede percibirse entre ellos. Por ejemplo, la combinación con las palabras que hace un poema, la música o letras de la canción son cualidades formales que pueden producir placer. Las cualidades vitales, que es la tercera elemento o cualidades, refieren al contenido existencial o vivencial de un objeto, es decir, a las ideas que evoca, los sentimientos que transmite o a las vivencias que se llegan a recuperar. Estas cualidades no residen en el objeto mismo, sino fuera de él, sino por el observador que puede llegar a ellas a través del sentido de la vista o del tacto. Además, aquellos objetos que más significados pueden evocar en un lugar privilegiado respecto a los demás. Y hay una relación entre la estética y el arte. A lo largo del siglo XX se extendió el campo estético a la pintura, a la literatura, a la poesía, a la música y a la arquitectura. La estética tiene su origen filosófico en la pregunta por la belleza. Durante 2000 años, la pregunta por lo bello, en términos generales, existe o está algo ajena al arte. Pero es reciente que en el siglo XVIII, con el surgimiento de la cultura y la filosofía de la Ilustración, la estética se transformó en una disciplina filosófica para el canon cultural. Quienes podían precisar lo bello de un objeto eran quienes poseían la cultura, un gusto y la posibilidad de decidir qué era bello y qué no. Y así se dio paso a una nueva figura central, la figura de lo crítico, de la criticidad. Con él aparecieron nuevas relaciones entre el artista, la obra y el público, un trípode para conformar el juicio estético. Frente a ello se centra la pregunta por el gusto, llegó a la pregunta por la obra y de ahí a la pregunta por el arte en general. ¿Qué es el arte y qué es lo específico de la obra? Son preguntas cuya presencia cobró totalmente relevancia
importancia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. E incluso se ha llegado a cuestionar que el arte haya existido alguna vez. A lo largo del siglo XX se extendió el campo estético no solo a la pintura, sino también a la literatura, al arte, a la poesía y demás cánones que representan la cultura, también como la arquitectura, aun cuando para algunos pensadores sea imposible decir qué hace que una obra sea una obra o, pregunta, ¿qué es lo que hace que una obra sea una obra? El mundo contemporáneo ya es el escenario de la discusión estética por excelencia. La pregunta ¿es posible todavía hoy en el 2022 hablar de arte?